Sale corriendo y tú no la ves. La vida no espera y deja escrito en algún papel que no se apaguen las velas. Y hoy hace tiempo que perdoné y los besos me van diciendo que tengo que volver a los abrazos que quedan y todo cambiará si quieres. Mi vida cambiará si quieres. Ya lo entendí la primera vez. Y dime si ves cómo se ha detenido el tiempo y que aquí cada segundo es cierto y es un si no puede no llegar. Fue volando hasta hacerse nuestro y ves, eres lo que he querido y tengo. Se va corriendo y tú no la ves. Si el miedo te llega. Miércoles 13 de octubre del 2023. Hoy nuevamente otro día un poquito largo, más largo de lo habitual. Yo normalmente día de semana no pedaleo 3 horas como hoy día, que me fui a hacer una olímpica. Pero en estas últimas 3 semanas, o mejor dicho, en estas próximas 3 semanas quiero incrementar un poco el volumen, porque yo sé que en mi caso al menos funciona bastante bien. Uy, ahí justo vi un accidente, ¿no? La verdad es que pasé por ahí, vi los carros y bueno, cada vez que veo un accidente cuando estoy pedaleando, digo, qué suerte que tuve, ¿no? Porque si hubiera pasado un rato antes, quizás ese accidente pasaba mientras yo estaba por ahí. Y bueno, mejor no quiero ni pensar, ¿no? Pero ya cada vez que veo esas cosas, la verdad que me pongo a pensar, ¿no? Que sí, pues cada día uno se la está jugando. Pero bueno, decía entonces que yo estas próximas 3 semanas voy a incrementar un poco el volumen. Normalmente yo pedaleo 8 horas a la semana, no es mucho. Tengo que compaginar esto con la carrera a pie también. Entonces para estas 3 semanas quiero por lo menos llegar a 10 horas, bordear las 10 horas o 11 horas si es que puedo. Y eso lo estoy consiguiendo, lo voy a conseguir con días un poco más largos, o sea, durante la semana. Como hoy día miércoles, me hago 3 horas en vez de hacerme 2 horas que hubiera sido lo habitual. Entonces, hoy día sí tenía que hacer series en zona 3, o sea, una intensidad intermedia. Y dije, me doy una olímpica, cosa que aprovecho un poco de llano para hacer la primera serie. Que iban a ser 3 series de 12 minutos nada más, a 190 vatios, que para mí es zona 3, es más o menos el 88% de mi FTP. Entonces la idea era hacer una serie un poco antes de llegar a Manchay, en la avenida Poblet, y después las otras 2 series ya las hacía en el mismo Manchay. Entonces bueno, zona 3 pues es una intensidad intermedia. Si hablamos en términos de Kogan, ¿no? Las zonas de ciclismo que casi todo el mundo usa para Kogan, ¿no? Zona 3 es por debajo de la zona 4, obviamente, es por encima de la zona 2. O sea, es una intensidad intermedia, un esfuerzo que se siente, digamos, incómodo, pero sostenible, que es la forma más fácil de definirlo. Y internamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, o sea, ya el cuerpo está usando grasa, sí, pero también está usando glucógeno, no en cantidades excesivas, pero sí en cantidades regulares, significativas. El producto de eso va a generar lactato también, que se va a acumular, pero como no es una intensidad excesivamente alta, el cuerpo va a poder reciclarlo y va a poder mantenerse en equilibrio, ¿no? Entonces, eso va a pasar cuando el esfuerzo sea intermedio, o sea, no sea pues un FTP, pero tampoco sea una zona 2 cómoda. Entonces, por eso, en mi caso, yo digo, voy a empezar esta serie con 190 vatios, que es, como digo, el 88% del FTP. Y lo que voy a hacer es un 3x12, 36 minutos en total. Ahora, claro, 3x12 no es mucho tiempo en realidad, pero como ya hace bastante que no hago este tipo de series, lo ideal siempre es empezar por algo que esté a la mano, que esté al alcance, ¿no? Ahora, un entrenamiento típico de zona 3 va a progresar en duración, o sea, las series van a ser cada vez más grandes. Con el pasado de las semanas yo podría estar haciendo 3x15, 3x20, 4x20 minutos, 2x30 minutos, algo por ahí, ¿no? Y inclusive un poco más, ¿no? Pero lógicamente uno pues no arranca el primer día de series de zona 3 haciendo un 4x20 minutos, ¿no? O sea, es mucho. Uno empieza desde menos y va progresando semana a semana hasta ahí, ¿no? O sea, los entrenamientos de zona 3 suelen ser largos, ¿no? Y el problema que tenemos acá en Lima es que no tenemos espacio suficiente para hacer esas series, ¿no? Se nos complica. Las pistas se nos acaban bastante rápido y sobre todo a la gente que tiene bastantes watts, eso se hace cada vez más difícil. Pero bueno, entonces yo empecé con un 3x12 nada más hoy día.
Sospecho que llegaré a un 3x20 en las próximas semanas, pero no más que eso. ¿Y esto por qué? Porque estoy limitado por los tiempos, o sea, tengo la carrera de Antioquía el 6 de noviembre, si no me equivoco, entonces estoy pensando en eso. Por eso voy a tener unas 3 semanas de trabajo nada más, ¿no? Pero si no hubiera carreras, lógicamente uno va a poder trabajar más tiempo y va a llegar a extender esas series mucho más, ¿no? Ahora, cuando trabajamos este tipo de cosas, en realidad lo que queremos es extender la duración de las series o extender el tiempo total que pasamos a esta intensidad, lo que se conoce como el tiempo en zona, ¿no? O sea, queremos hacer un trabajo extensivo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en vez de hacer las series a 190, que es mi zona 3, las hago a 220, que sería mi FTP? O sea, en primer lugar, pues no es que pase algo grave, ¿no? O sea, no es que se vaya a malograr todo el entrenamiento, pero si la intención es trabajar la zona 3 es porque queremos mejorar el reciclaje de lactato. Y para que eso ocurra, o para que esa sea la función principal que hace el cuerpo, no podemos pues someterlo a una intensidad demasiado alta cercana al FTP, ¿no? Porque ahí estaríamos ya trabajando otra cosa. Entonces, si uno hace las series por encima, bueno, una vez no pasa nada, ¿no? Pero si las hace siempre por encima, que a veces con los pupilos pasa eso, ¿no? Uno pide ciertos vatios y los pupilos se sienten bien y hacen un poquito más. Porque uno siempre puede hacer un poco más, ¿no? Pero todo depende de cuál es la intencionalidad del entrenamiento. Entonces, si uno se pone en intensidades por encima, entonces estamos trabajando otra cosa, pero para trabajar esa otra cosa hay otro tipo de sesiones. Entonces ya uno empieza a mezclar entrenamientos y lo único que va a pasar es que, bueno, nos vamos a demorar más para progresar o vamos a tener más fatiga de la que estamos calculando y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso lo mejor es siempre saber por qué uno debe hacer las series a cierta intensidad, a cierta potencia, a ciertas pulsaciones, para que uno cuando vaya a ejecutarlo pues sea más probable que lo haga de esa manera y no haga otra cosa que se le ocurra en el momento. Entonces, bueno, en zona 3 siempre la idea es extender el entrenamiento antes que estar aumentando de potencia. Entonces hoy día, bueno, hice las 3 series, ahí ya estamos en manchada, ya hice una y las otras 2 las hice acá. A ver, vamos a ver qué hice el Training Peaks, aquí lo tengo. A ver, la primera serie me salió en 190 vatios. En el llano me cuesta un poco más conseguir estas potencias, pero bueno, salió. La segunda serie, que creo que es esta que estamos ahorita, 195 vatios, un poquito por encima, porque ya en subida es un poco más fácil. Y la tercera serie me salió en 200 vatios, o sea, ya 200 vatios ya para mí es un sweet spot, ya estoy casi acercándome al FTP, entonces esa serie, bueno, salió así, pero bueno, tampoco era necesario que yo haga tantos vatios. Pero igual, no he llegado al FTP tampoco, o sea, un par de vatios más, vatios menos, no va a pasar nada. O sea, cuando uno tiene ciertos rangos de trabajo, cuando usa potenciómetro, en realidad pues, o sea, no va a pasar nada si uno se excede un poquito más, ¿no? Ahora, tampoco es necesario siempre buscar la máxima potencia que podríamos sacar en las series, no, porque eso serían casi esfuerzos máximos. O sea, basta con que estemos en los rangos intermedios o tirando para abajo, igual el trabajo es eficiente. Uno entrenando no tiene que buscar el máximo estrés, sino es un poco al revés, es buscar el mínimo estrés que nos genere alguna adaptación positiva. Entonces, bueno, ese es buen trabajo de hoy, 3x12. Yo sospecho que la próxima semana haré un 3x15 o quizás un poquito más, 3x17. Tengo que pensar el lugar donde lo voy a hacer. Pero aparte, quería responder otras consultas porque en el entrenamiento de ayer martes que hice zona 5, hablé sobre ese tipo de entrenamientos, ese tipo de intensidades, y el televidente Brian, que también es un colega ciclista porque siempre nos vemos ahí en los pelotones, jueves épico y milimétrica, entonces Brian vio el video y me hizo unas preguntas, ¿no? A ver, que voy a leer las preguntas de Brian. Me decía, ¿dónde sería mejor entrenar el VO2 máximo? ¿En el llano o en la subida, no? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuántas veces a la semana? Que es una pregunta muy interesante. Y la última pregunta era si entrenar zona 5 es útil para escaladas largas o rutas largas de 3-4 horas, o es más útil para esfuerzos cortos de 1 a 2 horas. Entonces, bueno, pero antes de responder esas preguntas, yo quería ampliar un poco sobre el tema de la zona 5, ¿no? O sea, yo ayer hice una sesión bastante sencilla, 4x2 minutos, que al final la transformé un poco. ¿Y por qué, no? O sea, 4x2 minutos en total son 8 minutos de trabajo. Eso en realidad es poco tiempo para zona 5, pero lo hago así porque es la primera sesión que estoy haciendo después de mucho tiempo, ¿no? Pero lo ideal es que las series sean un poquito más largas, quizá 3-4 minutos, ya 5 es como que ya mucho, pero bueno, se podría hacer. 2 minutos no es muy efectivo, y no es muy efectivo ¿por qué? Porque cuando uno se somete a esa intensidad de zona 5, de consumo máximo de oxígeno, no es que el cuerpo instantáneamente va a llegar a ese nivel de estrés,
sino que le va a tomar un poco de tiempo, o sea, unos 30, 40, 50 segundos, ¿no? Que es lo que se conoce como el componente lento del VO2 máximo. Entonces, esto es así, o sea, el cuerpo no pasa de una intensidad a otra en un instante, ¿no? Sino se toma su tiempo. Entonces, si digamos la serie es cortita de 2 minutos, y si el cuerpo se demora como unos 50 segundos en llegar a esa intensidad real o acercarse al consumo máximo de oxígeno, entonces de 2 minutos de trabajo, de 2 minutos de serie, la mitad del tiempo va a ser efectivo y la otra mitad no, ¿no? Pero para empezar está bien, porque uno con 2 minutos va a aprender a dosificarse, va a acostumbrarse a ese tipo de sufrimiento si es que no lo ha hecho antes, y ya después, con el pasar de las semanas, ya vamos alargando las series a 3, 4 minutos, y entonces ya el tiempo efectivo que el cuerpo pasa a esa intensidad va a ser un poco mayor. Entonces, con las series hay que jugar de esa manera, ¿no? Al inicio pueden ser cortitas, pero ya después hay que tratar de hacerlas de 3, 4 minutos, 5 como máximo quizás. Entonces, bueno, luego de haber dicho eso, ya las respuestas para Brian. La primera pregunta, si hacerlo en llano o en escalada o en subida, yo diría que se puede hacer en los dos lugares, pero a mí me parece que es más difícil, al menos en mi caso, ¿no? Es más difícil conseguir esas potencias altas, que en mi caso serían 270, 280 vatios. Sería más difícil conseguirlo en el llano porque la velocidad es muy alta, o sea, me tendría que poner a 45 por hora, algo por ahí, y cuando uno está tan rápido en velocidad, la inercia te va empujando cada vez más, y si no hay viento en contra, pues uno va a ganar más velocidad, pero si ganas más velocidad tienes que pisar más las bielas porque la potencia se va bajando, entonces hay una sensación permanente de que la potencia disminuye, y uno, para compensar eso, pisa más fuerte. Entonces yo lo siento un poco más difícil. En subida es un poco más fácil de conseguir esas potencias altas porque el mismo desnivel, el terreno, te jala para atrás, por decirlo de alguna manera, entonces uno está obligado todo el tiempo a compensar eso, a compensar la fuerza de la gravedad metiendo los vatios, ¿no? Y eso hace que sea un poco más sencillo. Pero en realidad, al final, uno lo puede hacer de una u otra forma, y depende también de para qué lo vamos a usar, ¿no? Si estamos preparando una carrera donde vamos a necesitar esos arranques fuertes en el llano, pues será mejor entrenarlo en el llano. Ahora, la segunda pregunta tenía que ver con cuántas veces a la semana. Yo diría que una vez es suficiente, o sea, para un aficionado, una vez a la semana es suficiente. Ya 2 veces sería demasiado estrés, y ese día podría usarse para intensidades un poco más bajas, zona 3, zona 4, ¿no? Pero como zona 5, con una sesión yo creo que es suficiente para la mayoría de personas, ¿no? Y la última consulta era sobre si esto sirve más para rodadas largas o rodadas cortas. Yo diría que la zona 5, en realidad, como todas las zonas, igual contribuyen al fitness en general, a mejorar el estado físico. Pero lógicamente, pues, si entrenamos zona 5, vamos a ir un poco mejor en los esfuerzos cortos, que es donde utilizamos más glucógeno y donde tenemos que ser más eficientes en esa tarea. Y bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. Fueron 3 horas de pedaleo. Me sentí bastante bien, y ahora sí, pues, a la casa y a trabajar. Ya solo quedas tú.